El otro día estaba en la carnicería con mi hija y como siempre me dijo, ay mamá, qué asco, esta carne, ay qué asco. Dice, es que esto no, esto es que son animalitos. Y me llama siempre la atención que mi hija relacione esos productos de la carnicería con el animal. Puede parecer obvio para un adulto, puede parecer algo normal, pero no lo es. Y me acordé de un artículo que leí hace años en el periódico francés Le Monde, que hablaba de este tema de una manera extensa. Decía el periodista, dice, cuando vas a una carnicería, sobre todo en grandes ciudades como París, Bruselas, y ves todas esas tarinas, esas presentaciones tan maravillosas, esos higaditos de pollo con pistacho en tarinas que le da un color verde o colores rosados porque han añadido flores comestibles o violetas o anaranjados, es verdad que olvidas completamente que fueron animales. Mm, Todo está hecho para que tú no relaciones esos productos o demás productos de la carnicería con el animal, sobre todo cuando vives en una ciudad. Em, por eso digo que sí me sorprende siempre cuando mi hija me lo dice, pero por otro lado, pues no debería sorprenderme, ¿no? Cierto es que vivimos en una zona rural y estamos más en contacto con la naturaleza que, bueno, yo, por ejemplo, que cuando era niña y que vivía en Bruselas, estaba completamente alejada de la naturaleza y cuando mi madre me llevaba a la carnicería, ella, cuando llegábamos, el carnicero, que también era charcutería, siempre nos daba para probar una loncha de salchichón de las Ardenas o salami italiano y me encantaba. Y yo como niña no relacionaba la carne con el animal como lo hace mi hija. Y mi marido me comenta, me dice, ¿sabes qué pasa? Dice que el ser humano dentro de X años llegará a un nivel de concienciación tal que dejaremos de comer animales. Dice, lo que nuestro organismo necesita lo suplirán vitaminas, pastillas, lo que sea. Y puede ser cierto, pero por otro lado pienso, digo, madre mía, digo, con lo que me gusta una buena mesa, unos entrantes, un plato de resistencia, un postre, con sus vinos, una buena carne, un buen pescado, lo que es el placer de la mesa. Pues la verdad es que sí, puede ser que algún día desaparezca. Pero bueno, es materia para reflexión.